BlackRock, la empresa que controla el mundo. Imagina que te despiertas un lunes cualquiera, revisas tu iPhone, respondes mensajes en WhatsApp, consultas Instagram, confirmas que tus zapatillas Nike ya llegaron por Amazon y sales rumbo al trabajo conduciendo tu Hyundai mientras tomas un desayuno express de McDonald's. Todo parece normal, cotidiano, hasta que descubres que cada una de esas marcas, y muchas más, están bajo la influencia de una sola entidad financiera. No es un banco, no es un gobierno, ni siquiera una marca que la mayoría conozca. Se llama BlackRock y mueve más dinero que el PIB de casi todos los países del planeta. ¿Cómo una empresa que casi nadie ha oído nombrar puede tener tanto poder sobre nuestra vida diaria? Hoy, en Pioneros Globales, te contamos la historia de cómo BlackRock se convirtió en una fuerza silenciosa, omnipresente y tremendamente influyente en la economía mundial sin que lo notaras. Un error que lo transformó para siempre. La trayectoria de BlackRock encontró su detonante cuando un joven Larry Fink, aún con ambiciones desmedidas y orgullo intacto, cometió un error monumental en Wall Street. Ante la brillantez inicial provocada por su intuición financiera, todo cambió cuando una predicción equivocada sobre el comportamiento de las tasas de interés cristalizó en una pérdida multimillonaria. Fue despedido, reducido a un fragmento irrelevante en los pasillos corporativos. En lugar de hundirse en la autocompasión, convirtió esa humillación en su combustible. Juró ya no confiar en corazonadas, sino en argumentos sólidos, calculados y fríos. Ese rechazo a repetir aquel tropiezo se transformó en promesa, y esa promesa en la piedra angular de lo que luego sería BlackRock. Una voz sorda que jamás falla en recordar dónde hay riesgo y dónde no conviene apostar sin garantías. El nacimiento de un poder que no hace ruido. Cuando en 1988 fundó la firma junto a unos pocos cómplices, su propósito era modesto: administrar activos con fiabilidad. Al poco tiempo, sin alarmas ni campañas publicitarias, la firma pasó a manejar $50,000 millones en apenas 6 años. Aunque inicialmente bajo el paraguas de Blackstone, pronto se emanciparon, adoptaron el nombre definitivo y extendieron sus tentáculos silenciosamente. Adquirieron empresas, absorbieron rivales, tejieron relaciones por todo el sistema financiero global. Lo curioso es que ese avance no parecía una conquista, sino una transición natural. Ellos no anunciaban su presencia. Se instalaban en los consejos, en los algoritmos, en las estructuras, hasta formar parte del sistema mismo. Aladdin, el orgánico sistema invisible. En el cambio de siglo, BlackRock presentó Aladdin, un sistema que más que software parece una red de control global. No se limita a calcular riesgos, anticipa escenarios, propone decisiones y vigila operaciones al segundo. Lo perturbador es que tiene acceso a datos sensibles de la mayoría de las instituciones financieras importantes. Bancos, aseguradoras, fondos de retiro. Como si una única compañía controlara el flujo nervioso de toda la economía, Aladdin no duerme. No se toma vacaciones. Está alerta las 24 horas, los 7 días, evaluando, anticipando, decidiendo. Y lo mejor, o peor, según se mire, BlackRock no es un extraño que entró sin permiso, sino el propietario del sistema que ilumina esa actividad económica mundial. Del caos de la crisis al trono financiero. Cuando llegó el año 2008 y la economía mundial estalló en crisis, millones perdieron empleos, casas, esperanzas. Curiosamente, BlackRock fue contratado por el gobierno de Estados Unidos para resolver el desastre que ellos mismos ayudaron a crear parcialmente. En vez de sanciones recibieron contratos, en vez de castigos llegaron ascensos. Y para 2009 ya eran los mayores gestores de activos en el mundo. Mientras otros intentaban recomponerse, ellos recogían lo que parecía ruinas. Convirtieron la destrucción en negocio, el derrumbe en oportunidad, y su rol de salvadores reforzó su poder silencioso, dueños invisibles de la economía real. Hoy BlackRock tiene participaciones en casi todas las empresas del índice S&P 500, desde gigantes tecnológicos como Google, Apple, Amazon, hasta farmacéuticas como Pfizer o Johnson & Johnson, medios de comunicación como Disney, Fox, CBS, empresas energéticas, mineras, agrícolas, de transporte. No fabrican nada, no venden productos, no aparecen en comerciales, ni siquiera imprimen pintas con su logo en la puerta del banco. Sin embargo, están presentes. Deciden desde dentro. Influyen sobre estrategias, precios, nombramientos. Lo suyo no es dominar desde la plaza central, sino desde las salas de juntas, sin llamar la atención,
y con la ventaja de que nadie sabe quién mueve realmente los hilos. Influencia sin rendición de cuentas. El verdadero cuestionamiento no es cuánto dinero controla BlackRock, sino cómo ejerce su influencia sin rendir cuentas ante nadie. Los gobiernos los contratan como asesores financieros, a la vez que poseen acciones en los bancos que esos mismos gobiernos regulan. Esa dualidad sería una catástrofe ética en casi cualquier otro contexto. Aquí, forma parte del juego. Además, su influencia en los medios permite construir discursos, moldear ideas y desviar sospechas sobre su propio poder. Así que no es que la gente ignora a BlackRock, es que muchos aún viven creyendo que lo que compran, lo que ven y lo que piensan no ha pasado por sus manos. Su visión del futuro ya tiene piezas en juego. Hoy BlackRock no solo administra bonos y acciones, apuesta fuerte por las criptomonedas, despliega tecnología blockchain y promueve la tokenización de activos. Ha desembarcado con fuerza en Asia, incluso en países donde las libertades no son la prioridad. Lo más irónico es que millones depositan su dinero en fondos de pensión que terminan controlados por BlackRock sin siquiera enterarse. Este no es solo un juego de cifras, es un tablero en el que esa empresa decide qué tecnologías prosperan o se hunden, qué empresas viven o se disuelven. No necesitan megáfonos. Basta con mover una ficha para alterar el rumbo de la economía global. Situación financiera de 2024. Al cierre del año 2024, BlackRock registró un total de ingresos superiores a $20.407 millones, lo que representa un incremento de aproximadamente 14% frente al ejercicio anterior. El beneficio neto ascendió a $6.369 millones, un aumento cercano al 16% respecto al año anterior. Los activos bajo gestión alcanzaron un nivel récord de $11,6 billones, impulsados por entradas netas de fondos que alcanzaron los 641.000 millones en el conjunto del año, de los cuales 281.000 millones se captaron solo en el cuarto trimestre. Además, su margen operativo ajustado se situó en torno al 44,5%, reflejo de la capacidad de convertir su influencia tecnológica y financiera en utilidades crecientes. BlackRock no es una compañía cualquiera, es una estructura que ha logrado convertirse en el engranaje oculto del sistema financiero mundial, una especie de sombra institucional que observa, decide y actúa sin necesidad de exponerse. Mientras tú y yo vivimos nuestras rutinas diarias, esta empresa está detrás de decisiones que afectan lo que compramos, lo que vemos e incluso lo que creemos. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Es posible equilibrar el tablero sin romperlo todo? La historia de BlackRock no ha terminado, pero entenderla es el primer paso para cuestionar lo que hasta ahora parecía inevitable. Si este video te dejó pensando, cuéntanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que BlackRock representa una amenaza o simplemente es el reflejo de un sistema que todos ayudamos a construir? Déjanos tu respuesta abajo, no olvides darle like, compartir este video con alguien a quien también le sorprenda esta historia y suscribirte al canal activando la campanita para no perderte lo próximo que tenemos preparado. Aquí, en Pioneros Globales, seguiremos explorando las historias que otros prefieren no contar.